dar inicio. Ingeniero. Buenas noches. Vamos a dar inicio a un simpático tema, histogramas y distribuciones empíricas a cargo del grupo INGETEC. Por la tarde enviaron ya su trabajo. Rosales Pavón Fernando, ¿se encuentra? Sí, buenas noches, ingeniero. ¿No se escucha lo que hablo? Sí, buenas noches, ingeniero. Se escucha ingeniero. Se escucha medio cortado, ingeniero. Parece que está un poco mal, ingeniero, su señal. Nova Beizaga Limber. Presente, ingeniero. Montesino Rivera Carlos. Presente, ingeniero, presente. Melgar Cerrate José Carlos. Presente, ingeniero. Cosío Alcázar Samira Elba. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Rodríguez Alejandro. Rodríguez presente, Alejandro. presente, ingeniero, presente. López Ábalos Jorge Eduardo. Presente, ingeniero. Bien. Como una previa a lo que significa el tema que vamos a ver hoy día. Ingeniero, histogramas son, diga. No me nombró a mí. No estás en la lista, yo solamente tengo de las listas a 7 personas en la lista del grupo. Rosales sí, Pavón Fernando. ¿Cuál es tu pensé nombre? Que era en general. No, pensé que era en general la lista, va a disculpar. Siempre hay uno, bueno, siempre hay uno. Bien, entonces como le decía, el tema que nos compete el día de hoy, histogramas y distribuciones empíricas, es prácticamente la descripción general de lo que significa la estadística, los métodos estadísticos que existen en cuanto a sus diferentes modalidades, principalmente para el cálculo de variables estadísticas. Sin darle mucho preámbulo, histograma es lo que nos ayuda a nosotros a tabular todos los datos que se obtengan de algún estudio que queramos ver y a partir de esa tabulación de datos podemos calcular o podemos identificar los análisis estadísticos que nos ayudan o que nos brindan los resultados obtenidos de esas tabulaciones, manejando las diferentes variables estadísticas que vamos a ir conociendo a medida que avanza el semestre. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a los integrantes del grupo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo INGETEC. Vamos a reproducir un video donde explicamos el tema para su mayor comodidad. Hemos hecho para la cuestión del tiempo y a tratar de hacerlo mejor. Antes que nada, por favor, les voy a pedir a todos que si se corta el video en plena clase, inmediatamente. Ahora sí puede.
Ingeniero, buenas noches. No sé si seré el único, pero creo que a la mayoría no lo escuchó muy bien lo que No se dijo. escucha nada. Su señal de usted, ingeniero. Está un poco mal su señal, ingeniero. No se escucha nada, ingeniero. Está todo entrecortado, ingeniero. A ver, por favor, a los del grupo no ha empezado ningún video, nada todavía. Si pudieran acelerar el tema. ¿Me podría dar el permiso para compartir, ingeniero, para Montesinos Rivera, Carlos Alberto? Listo, Montesinos, sos el... Va a disculpar, ingeniero, pero no puedo compartir todavía. Se fue a Rodríguez, es que justo cuando le di a tu nombre, entró Rodríguez, Alejandro. Por favor, Alejandro o Alejandra, no sé, dale el anfitrión a Montesinos, por favor. Ya, ingeniero, ya se lo di. Ya, ahora sí. Disculpe, antes de seguir, ¿pueden lograr escuchar? Sí, No. se escucha. Bien. Se escucha. Sí, se le escucha. El video, disculpa, yo no lo escucho. El compañero. video no se escucha. Sí, tu voz la que le das, pero no el video. No se escucha el video. Bien, ahorita. Está apagado su audio, ingeniero. Dale en compartir nuevamente, Montesinos. Y en la ventana que te salga. No, arriba. Donde dice You are viewing Montesinos Rivera Cardo, donde dice... El ingeniero te pide que dejes de compartir la pantalla y vuelvas a compartirla y en la opción de abajo sale para el audio del video. Exactamente, ahí donde dice Share Screen, ahí dale, y en la parte inferior izquierda ahí te sale el audio más, que lo compartas el audio más. Share Screen, dale en el verde, Montesino. Ahí pueden lograr ver, disculpa. Se puede ver. Me avisa, ingeniero, si se escucha. No se escucha nada. Ahora sí se escucha. Sobre un poco de qué es la estadística. La estadística es una parte de las matemáticas que se ocupa de obtener conclusiones a partir de datos observados. Estos datos observados son conclusiones que pueden estar en cualquier tipo de acontecimiento. Las observaciones que se da en un conjunto parcial se llama muestra. Se la denota con la letra N minúscula. Y las observaciones que se realizan a un conjunto total o global se llama universo o población y se la denota con la letra N mayúscula. Bueno, ahora voy a hablar sobre la distribución empírica. Una distribución empírica es una manera alternativa de representar la información completa de un conjunto de datos numéricos. También una distribución empírica nos da una referencia mediante una tabla que nosotros mismos, siendo el usuario, lo creamos.
Esa tabla contiene datos en los cuales no da a entender si hay unas probabilidades acerca de un valor posible. Bueno, como siguiente ejemplo, es el siguiente. Consideremos los resultados obtenidos en un ensayo de ruptura de varios cuerpos de hormigón, de cuyas unidades están en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los resultados fueron, bueno, como pueden apreciar en esta primera tabla, tenemos 20 valores que nos lanzó la distribución empírica. Estos datos, estos valores están desordenados. Y bueno, acá en la segunda tabla tenemos un segundo cuadro en la cual reagrupamos la tabla en forma ascendente de menor a mayor, comenzando en 120, 122, 124, 129, y así sucesivamente hasta llegar hasta el valor mayor, que sería el número 228. Bueno, ahora la amplitud de resultados o rango. Bueno, la amplitud de resultados puede contener un resultado superior y un resultado inferior. El resultado superior no es más que el valor elevado, que en este caso, en esta tabla de elementos, es el 228. El resultado inferior es el dato de menor valor, es decir, el 120, que pueden observarlo al inicio de esta tabla. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Sandra Cosío Alcázar y prosiguiendo a la exposición voy a continuar con lo que es el rango. El rango es el intervalo o la diferencia de un valor máximo y un valor mínimo. O también podemos determinarlo que el rango es igual al resultado superior y el resultado inferior. Como un ejemplo, tenemos en una empresa de construcción realiza una lista de materiales que necesita el precio unitario en boliviano y es el siguiente, y debemos determinar el rango. Los materiales como la calamina, la calamina plana, la cinta metálica, y sus precios oscilan a partir del boliviano de 95. El resultado superior, el precio unitario sería de 210 y el resultado inferior sería de 95. Tenemos una resta y nos da un rango de 105. Prosiguiendo también con esta tabla, tenemos que el resultado superior es de 228 y el resultado inferior es de 120, dándonos un total de 108 por centímetros cuadrados, que ese sería el rango de la ruptura de varios cuerpos de hormigón. El número de datos, como la letra N, estos pueden ser comparados, analizados e interpretados. ¿Esto qué quiere decir? Que se trata solamente de realizar una contabilización de los datos de los valores que tenemos en 120, y así sucesivamente hasta 150, si tenemos un dato número 10, y con hasta 228 sería un dato número 20. Entonces, n es igual a 20. Siguiente, por favor. El número de clases denominamos como NS y también puede ser denominado como K. Esta es una tabla que representa el número de elementos que pertenecen a cada una de las clases, y estas pueden dividirse en un conjunto de datos para un estudio. Estas clases no pueden ser ni tan grandes ni tan pequeñas. Esto debido a que pueden resultar observaciones que pueden llegar a conducirnos a una conclusión incorrecta. Es por eso que necesitamos una fórmula, y esta fórmula es muy importante, es la fórmula de Stugger, que fue anunciada en 1926 por el matemático alemán Herbert Stugger, que nos permite que esta fórmula nos llegue a aproximar al valor del número de clases, y también es importante porque nos permite representar gráficamente el número de conjuntos estadísticos. Entonces la fórmula es la siguiente: el número de clases es igual a 1 más 3,322 logaritmo base 10 de n. N es el número de datos. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que el número de clases es igual a 1 más 3,322 logaritmo base 10 de n, entonces sería 20. El número de clases tiene un total de 5,32.
Este 5,32, lo que nosotros debemos hacer es redondearlo al número más próximo, que es el número 5. En la amplitud de rango, denominado como AR, es la que hace referencia a qué tan grandes serán cada uno de los intervalos de las clases. Y lo denominamos en la siguiente fórmula, la amplitud de rango, que es igual a rango, y ya lo tenemos como dato, y dividido entre el número de clases. Reemplazamos los datos, el rango es igual a 108 y el número de clases igual a 5. Esto nos da un total de 21,6, pero también podemos redondear para más facilidad de los cálculos a un número que se asemeja, es el número 22. Siguiente, por favor. El intervalo estos se emplean si las variables toman un número grande de valores, como pueden ver en nuestra tabla, o si la variable también es continua. Como tenemos en este ejemplo de A, B, B, C, C, D, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros debemos agrupar los valores que se nos dan dentro de un intervalo, y estos intervalos deben tener la misma amplitud. Al consiguiente les voy a explicar con la tabla. El número de clases es el número de grupos en el que se nos va a dividir nuestros datos de valores que se nos dan. Entonces empezamos por el número mínimo, que es de 120. A este debe tener la misma amplitud. Entonces lo que nosotros es sumar más 22. 120 más 22 nos da 142. 142 más 22 nos da 164. 164 más 22 nos da 186 y así sucesivamente. Estos rangos o clases también se les asigna sus frecuencias y consiguiente mi compañero les va a explicar. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Yo voy a explicar tipos de frecuencia o tablas de frecuencia. Se llaman así a las agrupaciones de números o de datos numéricos que seleccionamos en categorías para facilitar la interpretación. La frecuencia absoluta es un número de valor que aparece en un determinado intervalo de clase. Siguiendo el mismo ejemplo que estamos utilizando, en la ruptura de varios cuerpos del hormigón, aquí nos arrojan 20 datos numéricos. Siguiente. En el rango clase determinado son de entre 120 y 142. Utilizamos este número para enumerar, son 7, de entre 120 y 142. Entre 142 y 164 son 4, entre 164 y 186 son 2, y 186, 208, 3, 208, entre 230 son 4. Entonces lo que hacemos son agrupar entre clases para sacar una frecuencia absoluta. Siguiente, por favor. Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones de valores de nuestra muestra. Tenemos la tabla de clases, la tabla de frecuencias absolutas y la frecuencia absoluta acumulada. De entre 120 y 142 nos ha arrojado 7 datos. Colocamos 7 en la primera línea. Entre 142 y 164 nos ha arrojado 4 datos. Entonces lo que hacemos es la sumatoria de 7 más 4 de la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta. 7 más 4 dan 11. Y así sucesivamente. 11 más 2 dan 13, 13 más 3 dan 16, 16 más 4 dan 20, dando como resultado el número de datos que estamos en este ejercicio, número 20. Siguiente diapositiva. En la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el coeficiente entre la frecuencia absoluta y un determinado valor numérico total. Se calculan dividiendo la frecuencia absoluta y el número de datos, que se puede representar de 3 maneras. Tenemos la tabla de clases o rangos, la tabla de frecuencias absolutas, que son 7, 4, 2, 3, o sea, el número de datos que tenemos. En fracciones lo dividimos por el número
Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Yo voy a seguir con la exposición. Frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es el coeficiente entre la frecuencia absoluta acumulada y el número total de datos. Como podemos ver en la tabla, tenemos los rangos o clases, frecuencia absoluta acumulada, y tenemos como incógnita la frecuencia absoluta relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Como dijimos, es la frecuencia absoluta acumulada entre el número de datos. Sería, como número de datos tenemos 20, entonces sería 7 entre 20, que nos da, bueno, tenemos expresado en fracción, en decimal y en porcentaje. 7 entre 20, 0,35. 11 entre 20, que hace 0,55, 3 entre 20, 0,65. Y así sucesivamente. Siguiente, por favor. Marca de clase. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo. La marca de clase es el valor que representa a todo intervalo para el cálculo de algunos parámetros, como la media aritmética. Para calcularlo solo tenemos que sumar el límite superior con el límite inferior y dividirlo entre 2. Como vemos en la tabla, tenemos rango o clase, el límite inferior 120 más 142, dividido entre 2, nos da 131. 142 más 164 entre 2, nos da 153. 164 más 186, dividido entre 2, 175. Y así sucesivamente. Siguiente, por favor. La tabla de frecuencia son herramientas de estadística donde se colocan los datos en columnas, representando los distintos valores recogidos en las muestras, en las frecuencias. Una tabla de frecuencia, por lo general, contiene 6 datos, que son intervalos o clases, marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Y completamos todos los datos encontrados anteriormente. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingenieros. Mi nombre es Limber Nova Bizaga y continuando con la exposición, me toca poner sobre el histograma. El histograma es una representación gráfica de un grupo de datos estadísticos, lo cual nos permite mostrar la distribución de los datos en los valores o la población. Siguiente, por favor. La aplicación del histograma. El histograma se aplica a todos aquellos estudios en lo que es necesario analizar la pauta del comportamiento de un determinado fenómeno en función a su frecuencia de aparición. Permite también resumir grandes cantidades de datos numéricos, de dar informaciones claras y sencillas de situaciones complejas. Construcción de un histograma. Para construir un histograma, lo primero que debemos tener es ya elaborar nuestra tabla de frecuencia y tomar lo siguiente. Bueno, en el eje vertical van las frecuencias y en el eje horizontal van las muestras de clase. Se caracterizan por ser en forma de barra o columna. Siguiente, por favor. Paso para construir un histograma. Tenemos los siguientes pasos. Paso número 1, tener los datos. Paso número 2, determinar el rango. Paso número 3, determinar el número de clase. Paso número 4, determinar la amplitud de clase. Paso número 5, definir los intervalos de clase. Paso número 6, determinar la marca de clase. Paso número 7, determinar la frecuencia. Paso número 8, construye el histograma. Paso número 9, interpreta el histograma. Es así que logramos construir nuestro histograma. Gracias. Buenas noches, ingeniero y compañeros presentes. Yo le voy a explicar, mi nombre es Carlos Alberto Montesinos Rivera, y le voy a explicar los tipos de histogramas. El histograma en forma de campana es una curva uniformemente distribuida, donde el lado izquierdo es igual que el lado derecho, ya que esto significa que en las muestras que se tomaron siguen o caen dentro del estándar de la operación dada. Como vemos en el gráfico, en la
en la parte horizontal que hay abreviaciones de LIE, LC y LSE, nos preguntaremos qué significa. El LIE es el límite inferior de la especificación, que es el mínimo valor permitido para el producto o servicio. El LC es la línea central, que es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de la calidad gráfica. Y el LSE es el límite superior de especificación, que es el máximo valor permitido para el producto o servicio. Siguiente, compañero. El histograma segado a la derecha. Aquí, en este tipo de histogramas, se desvía la curva de la forma normal a la forma de la distribución. Esta forma es asimétrica, cargada a la derecha. Nos preguntaremos qué es asimétrica o asimetría. Esto nos indica la deformación horizontal de las distribuciones de frecuencia. El siguiente histograma es el histograma sesgado a la izquierda. Como vemos en este tipo de histogramas, también desvía la curva normal de la forma de la distribución que fuera asimétrica cargada a la izquierda. Siguiente, compañero. El histograma de precipicio. En este histograma, con forma de precipicio o también acantilado, si nos damos cuenta, muestra cierto pico en la gráfica que no es necesariamente el estándar, y con esto podemos atribuir a un problema en la recolección de datos o en la operación de la máquina. El histograma dentado. Bueno, en este histograma, claramente en el gráfico demuestra que en las combinaciones, que son las combinaciones de varias formas de precipicio o acantilado, y nos indica su distribución que es irregular. El histograma, siguiente, compañero. El histograma isla. En este histograma, normalmente en su resultado de un pequeño pico aislado del resto del histograma, aquí podría existir un pequeño grupo de datos provenientes de una distribución distinta, como ser alguna anormalidad en proceso, error de medición o incluso de datos de un proceso diferente. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Yo voy a exponer las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. ¿Qué es la media? La media aritmética es el promedio o medición de tendencia central más utilizado y más común. ¿Qué es lo que nos dice la media? Nos dice que agarremos una serie de datos y que lo sumemos. Una vez que lo sumemos, dividimos ese número entre la cantidad de datos que tenemos. Esa sería la media aritmética. Siguiente, por favor. La mediana. La mediana es el valor central de una serie de datos agrupados de forma ascendente o descendente. En este caso, el valor que está en el medio vendría a ser la mediana. Como podemos ver en el ejemplo, ahí tenemos varios edificios agrupados de forma ascendente. El edificio que está en la parte del medio, ese vendría a ser la medida de tendencia central, la mediana. Siguiente, por favor. La moda. ¿Qué es la moda en la estadística? Es un conjunto de datos que se define como el número que está representado más veces dentro de esos datos. Eso quiere decir que podemos tener 20 tablas y que un número o un dato no pueda aparecer en todas las tablas. Eso vendría a ser la moda. Tenemos tres tipos de moda, que serían la unimodal, la bimodal y la multimodal. A continuación, en unos gráficos se podrá entender de mejor manera. Siguiente, por favor. La moda unimodal. Cuando el máximo número de repeticiones sea para un solo número. Ahí podemos ver un ejemplo de los números 3, 5, 5, 6 y 8. En este caso, el número 5 es el que se nos repite en 2 ocasiones. Y esa vendría a ser la moda unimodal. Ahí podemos verlo en el gráfico de mejor manera. Siguiente, por favor. La moda bimodal. Cuando el máximo número de repeticiones se da para 2 números. En este caso tenemos un ejemplo de los números 3
5, 5, 6, 8 y 8. Ahí, como podemos ver, tenemos dos números que se repiten en dos ocasiones, que serían el número 5 y el número 8. Ahí lo podemos expresar también en el gráfico. Siguiente, por favor. La moda multimodal. Cuando el máximo número de repeticiones se da para 3 o más números. Ahí tenemos un ejemplo en una construcción de las semanas de trabajo. Tenemos la primera semana, la segunda semana y la tercera semana. Aquí, como podremos observar, 3 metros cúbicos de ladrillo se repiten también en la tercera semana. Es un material que no lo usamos en la segunda semana, pero sí lo podemos usar en la tercera semana. Como podemos observar, 600 metros de tubería lo podemos utilizar en la segunda semana y en la tercera semana. Eso nos dice que ese material está de moda en la segunda semana y en la tercera semana. Siguiente, por favor. La varianza. La varianza es una medida de dispersión que se utiliza para representar la variabilidad de un conjunto de datos respecto de la medida aritmética de lo mismo. Ahí, para entender un poco mejor, podemos ver un ejemplo de una empresa que quiere calcular la varianza de las toneladas de cemento que ha vendido en los últimos 6 meses. Aquí tenemos el mes y la cantidad vendida en toneladas. Siguiente, por favor. El primer paso para calcular la varianza consiste en calcular la medida aritmética, que ya, como lo hemos dicho antes, es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos que tenemos. En este caso, nuestro resultado fue de 20. Con ese resultado procedemos a calcular la varianza, utilizando la siguiente fórmula. El resultado en este caso nos da 1,20, de esta manera obtenemos nuestra varianza. Esa sería toda nuestra exposición, ingeniero. Muchas gracias, compañero, por su atención. Eso sería todo, ingeniero, de la exposición. Ingeniero, está sin audio. Está silenciado, ingeniero. Bien, joven. Justo a tiempo, creo que falta menos de un minuto para que finalice el tiempo. Montesino, vos sos el anfitrión, ahorita podés fijarte cuánto falta. Falta 3 minutos. 20 minutos, 20 segundos, ingeniero. 3 minutos, 20 segundos. Muy bien. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Calicho. Por favor, Aguilar Campos Fernando Roberto, ¿está? Aguilar Campos Fernando Roberto. No está. Aguilar Choque Erwin. Tampoco está. Aima Acapa José Gustavo. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Tenés preguntas? Sí, quisiera saber un ejemplo. Un ratito. Pregúntale a Rosales Pavón Fernando. Ya, quisiera saber un ejemplo en ingeniería civil sobre histograma, o para qué nos puede servir. Te ha dado 2 o 3 ejemplos, creo, de ingeniería civil, pero a ver si tienen otro que no esté en la exposición. Rosales Pavón. Sí, buenas noches. Otro ejemplo sería las medidas de tendencia a las medidas de dispersión. Pueden ser No, te pidió de histograma. A ver, un ejemplo de histograma que se aplique en la construcción. Es una representación gráfica. Un buen ejemplo sería el gasto o la cantidad de material utilizado en cierta obra o cierto lugar donde se esté trabajando. Una semana podría ser alto el consumo de agua, por ejemplo. La segunda semana podría ser el consumo más bajo. La tercera semana así sucesivamente, o distinto material o distinta cantidad de dinero que se puede utilizar. Es cuestión de tabular los datos que se tengan respecto a los materiales. Por ejemplo, la primera semana se gastaron 800 litros de agua, la segunda semana, o si quieren trasladarlo en día, y esos datos diarios o semanales, tabularlo y ahí encontrar directamente todos los valores que está diciendo. Por ejemplo, podríamos trabajar sobre un total de muestras,
Tendríamos que encontrar el número de clase, la amplitud de rango de todos los datos, lo tabulamos y construimos el histograma para representar gráficamente lo que se está moviendo. Está bien, bien, Pavón, bien. Bien. Luego tenemos a Jata Valdés. Ala Arroyo Clismar. Ancasi León Sara. Presente. ¿Tiene pregunta? Presente, ingeniero. Sí. Bien. Bien, sigamos por favor, estábamos con Ancasi León Saralandra, le iba a preguntar por favor a Nova Beizaga Limber. Ya. Quería preguntar sobre los tipos de frecuencia. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Quería que me podía explicar. Nova Beizaga. Bueno, como explicó mi compañera, hay 4 tipos de frecuencia, lo cual es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia absoluta acumulada. Ella ya lo explicó en el hizo un ejercicio con tablas, no sabe explicarle. Ya, pues, pero explicarlo también, Nova Beizaga. Sí, pero no se escucha muy bien. Bueno, pues ya, lo voy a explicar en un principio entonces. Para sacar una tabla de frecuencia, lo primero que debemos tener es tener los datos de nuestra muestra y luego tenemos distintos datos desordenados, digamos. Y tenemos que ordenar en forma ascendente, lo cual ahí sacamos una amplitud inferior y una amplitud superior, lo cual entre esas dos amplitudes sacamos la amplitud total. Una vez que tengamos nuestra amplitud total, sacamos nuestra... Perdón, Nova, no es una amplitud superior ni una amplitud inferior, no se llama eso. Así lo vi en mi trabajo de investigación. Pero no es una amplitud superior, un límite, ¿no será un límite superior y un límite inferior? ¿O un valor superior y un valor inferior? O también puede ser, es que yo así lo vi. Ya, bueno, sigamos. Una vez que tenga así la amplitud total, tengo que sacar la amplitud de rango. Para tener la amplitud de rango, utilizo una forma empírica, la cual es, tengo que tener mi número de clase, la cual este número de clase igual es una forma empírica, la cual obtengo a través de una fórmula que es 1 más 3,33 logaritmo del número de datos totales. Lo cual, esto acá para sacar mi rango, tengo que hacer, digamos, tengo que dividir mi amplitud resultante dividido entre el número de datos totales que tengo. Ahí saco el número de rango. Ahora, para hacer lo siguiente, para sacar mi frecuencia absoluta, lo que tengo que hacer igual, hay una forma empírica, la cual saco, que es que tengo que dividir primero mi amplitud de rango dividido entre el número total de datos igual, y ahí saco mi frecuencia absoluta. Para la frecuencia relativa, igual lo mismo, existe otra fórmula empírica, la cual, no lo veo en el cuadro ahorita, pero... Eso sería mi respuesta, ingeniero, la verdad. Me confundí con el cuadro. No mostraste ningún cuadro de diapositiva ni nada. ¿Le entendiste, Ancasi? Hubiera sido mejor si me lo hubiera mostrado
imágenes. Así es. ¿Alguien del grupo que lo ayude? Yo, ingeniero, puedo ayudarle. ¿Nombre? Cosío Alcázar Samira, ¿me puede hacer anfitrión para poder mostrarle las tablas y poder explicarle la diferencia? Eso debiste haber hecho, Nova Beizaga. Claro que sí, Cosío, ahorita te hago anfitrión. Ya, gracias, ingeniero. Ya sos anfitriona ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ahora sí se ve. Ya. Respondiendo a la pregunta de la compañera, los tipos de frecuencia se pueden dividir en frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Aquí, para empezar, tenemos la frecuencia absoluta, que como ya hemos determinado los intervalos y también el número de clases en los que se han dividido, lo que nosotros es, dentro de la frecuencia, es realizar una sumatoria que se encuentra dentro de cada intervalo. Por ejemplo, aquí tenemos que de 120 a 142 tenemos que ver cuántos números de casillas se encuentran para poder distribuirla dentro de nuestra tabla. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. De 120 empezamos a contar 1, tenemos que llegar a 142, entonces a 122 sería 2, 3, 4, 5, 6, 7. El número 145 ya no lo tomamos en cuenta porque se sobrepasa el número de 142. Entonces tenemos que entre el intervalo de 120 a 142 tenemos una distancia de 7, una frecuencia de 7. En el intervalo de 142 a 164 tenemos una frecuencia de 145 a 156, que serían 7 datos de valores de frecuencia. 4. Sí, 4. De 142 a 164, porque el número 169 ya se sobrepasa. Y en el intervalo, en la tercera clase de 164 a 186, que es otro intervalo, tenemos de 169 a 177 una frecuencia de 2. De 186 a 208 tenemos una frecuencia de 3. Y de 208 a 230 del intervalo tenemos una frecuencia de 4. ¿Por qué tomamos este último número? Es por la misma razón de que es el último dato, entonces por eso lo tomamos en cuenta. Este ya no se sobrepasa, solamente lo tomamos en cuenta por ser el último valor. En la frecuencia absoluta acumulada, lo que realizamos, tomamos este primer dato, lo volvemos a copiar dentro de nuestra tabla de la frecuencia absoluta acumulada y realizamos una sumatoria más la frecuencia absoluta. 7 más 4, que nos da 11, 11 más 2, que nos da 13, 13 más 3, que nos da 16, y 16 más 4, que eso nos da una frecuencia absoluta acumulada de 20. La frecuencia relativa, lo que nosotros es debernos basarnos en una fórmula. Esta fórmula se calcula dividiendo con el cociente de la frecuencia absoluta entre el número de datos. Como ya lo tuvimos, el número de datos es el número 20. Entonces también la frecuencia relativa podemos dividirla o podemos mostrarla de 3 maneras. Es la frecuencia relativa de fracción, en decimal y también en porcentaje. Lo que hacemos es tomar los datos de la frecuencia absoluta y dividirlas entre el número de datos, que nos da 20. Entonces realizamos 7 dividido entre 20, 4 dividido entre 20, 2 dividido entre 20, 3 dividido entre 20, 4 dividido entre 20. En decimales eso nos da 0,35, 0,2, 0,1, 0,15 y 0,2. Eso lo multiplicamos por el número 100 por ciento, si es que lo que queremos tener en porcentaje. Y la frecuencia relativa acumulada lo podemos obtener mediante la frecuencia absoluta acumulada y entre el número de datos. Entonces lo que hacemos es, tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada, ya tenemos los datos, ya los hemos acabado de sumar hasta llegar a un número 20. Lo que hacemos es dividir la frecuencia absoluta acumulada, 7 dividido entre el número de datos, 7 dividido entre 20, 11, seguimos tomando los valores, 11 dividido entre 20, 13 dividido entre 20,
16 dividido entre 20 y 20 dividido entre 20. Hasta esta parte de aquí, nosotros ya podemos saber que el ejercicio lo estamos siguiendo de una buena manera y estamos sacando un buen resultado, ya que el porcentaje o en los decimales nos debe dar un valor total de 100% o también de 1. Eso sería, ingeniero. Ya. ¿Le entendió Ancasi? Sí, ingeniero. Sí, ahora sí. Bien. Por favor. Sí, ingeniero. Ahorita lo paso. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Andrade Salvatierra Mariana. Presente, ingeniero. ¿Tiene pregunta? Sí, ingeniero. Bien, más 5. Le pregunta por favor a Montesino Rivera. Carlos Alberto. Buenas noches, compañero. Quería que me explique qué es el número de clase y cuáles son los valores ideales. Y también sobre la fórmula de Sturges. Sturges. Eso, va a disculpar. ¿Qué es el número de clases y qué más? Disculpa, compañera, no te escuché bien. ¿Cuáles son también los valores ideales? El número de clases podría ser los números que aparece determinadamente un valor en un estudio estadístico. Después, las marcas de clase. Qué pena. ¿Alguien del grupo que lo ayude? Disculpe, ingeniero, ¿qué es lo que quería saber la compañera? ¿La fórmula del número de clase? Repítale, por favor, Salvatierra Mariana. Claro, ingeniero. Es el número de clases y cuáles son los valores ideales para este. Y que también me explique la fórmula de Sturges. Ya. El número de clases es una variable que nos da, ¿cuál es tu nombre? Digamos, Nova. Nova, ya. Dele. El número de clases es una variable, digamos, puede ser una cantidad baja o una cantidad alta, digamos, puede ser un valor de 5 hasta 25. Ya, esta fórmula fue creada por Everett Sturger en el 1926, lo cual en fórmula tiene que el número de clase igual a 1 más 3,33 logaritmo del número total de clase. Eso sería mi respuesta. Gracias. ¿Entendió, Mariana? Sí, ingeniero. Bien. Aparicio Torres Ali. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. ¿Cuántos tipos de histograma hay? Un ratito, no te me disparé, está igual que tu padre, te disparaba. Pregúntele, por favor, a Melgar Serrate José Carlos. Bueno, ¿cuántos tipos de histogramas y cómo se diferencia cada una? Ya, tenemos varios tipos de histogramas. La mayor diferencia es el modelo de los histogramas. Hay modelos de histogramas que pueden ser, por ejemplo, simétricos. Significa que en un primer mes puedo usar 500 ladrillos, en el segundo mes puedo usar 1000 y en el tercer mes vuelvo a usar 500. ¿Qué significa eso? El histograma sería simétrico. Ahora también hay otro tipo de histogramas que serían simétricos a la derecha. Se nos dice que en una obra, el primer mes podemos usar cierta cantidad de materiales y con el paso del tiempo esa cantidad de materiales va aumentando. Entonces nuestra gráfica del histograma sería histograma hacia la derecha. Eso es solamente el modelo del histograma dependiendo de los datos que nos dan. Dependiendo de los datos, el histograma puede ser a la izquierda, a la derecha, y simétrico o antisimétrico. Es cuando los datos son desordenados. Puede ser que un mes ocupemos cierto material, otro mes otro material, y así nunca haya una similitud o algo parecido entre los materiales, digamos. Pero la diferencia de los histogramas es eso nomás.
los modelos de histograma es cómo te lo dan los datos y puedes hacer el histograma que querrás. Bien, muy bien. Arandia, Carlos David, ¿está? Sí, ingeniero. Sí, ¿Tiene pregunta? sí, ingeniero. Bien, pregúntale por favor a Cosío Alcázar Samira. Sí, si me podría dar un ejemplo de cómo usar el polígono de frecuencia. Buena pregunta. Bueno, a ver, el polígono de frecuencia podemos representarlo mediante, claro, una gráfica en el que también, a ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podría explicarle? A ver, nosotras, no utilizamos, Qué pena. ¿Alguien del grupo que le ayude? Bueno, a mi entendido, ingeniero, ¿Nombre? Nova. Nova, ya vas 10 puntos, Nova, bien. El polígono de frecuencia es igual a una representación gráfica, lo cual se utiliza para mostrar frecuencia absoluta de los datos de valores de una distribución. Estos datos pueden estar en el eje vertical, digamos, de forma vertical, la tabulación de datos. Esa sería mi pregunta, mi respuesta era. ¿No tenés algún ejemplo por ahí? Pucha, ¿Algún ejemplo de cómo armar ese polígono de frecuencia? Ingeniero, ¿me puede hacer anfitrión, por favor? Ya, lo siento, no ganaste 10 puntos, no va 5 nomás. ¿Vale? ¿Vos vas a dar, José Carlos, un ejemplo? Sí, a ver si se puede. Bien, vamos a ver, 5 puntos adicionales para José Carlos. A ver. La mitad para mí, pues, ingeniero. ¿Qué? La mitad para mí. Nada, la mitad aquí completo, nada, veo. ¿Cómo te llamas, José Carlos Melgar, no? Te voy a hacer anfitrión. Toda tuya, todo tuyo el comando. ¿Se ve, ingeniero? Ya, ahora sí. Ya. El polígono de frecuencia sería esta, mira. La parte de arriba de este gráfico. Esto de aquí sería el polígono de frecuencia. Ahora, aquí hay un ejemplo de unos tamaños de edificio, del más chico al más grande. El polígono de frecuencia sería esta partecita aquí, la parte de arriba que va subiendo. En un gráfico vendría así, digamos, dependiendo del modelo del gráfico. Esa sería la frecuencia, así explicado gráficamente, digamos. Esa partecita, esa línea roja. Entendiendo eso, ¿cuál es el concepto de frecuencia? José Carlos. No se llama arranco, ingeniero. No, pues, también que iba, vivo, no. Yo le digo, ingeniero. Un ratito, devolverme el anfitrión. Melgar. Ya. Que se repartan esos 5 puntos, ingeniero, en 3. No, ya se han eliminado los 5 puntos. ¿Quién era el que iba a dar el ejemplo? ¿Quién era el que iba a hablar? Rodríguez. ¿Es como ejemplo? Rodríguez, a ver. A ver, vamos a ver si te ganas los 5 puntos. A ver, dalo tu ejemplo. Así como José Carlos, que estuvo cerca. ¿Te puedo O sea, hago anfitrión? sí, eso, a ver. Eso estoy buscando. Ya sos anfitrión, Rodríguez. Ya, Auringo. Ay, ¿dónde está?
Lo pillaron a los del grupo con esa pregunta, cara. Es muy buena pregunta. Podría ser que, bueno, el polígono de frecuencia como un histograma. Un ejemplo sencillo podría ser que en el eje X tuviésemos los días del curado del hormigón, ¿ya? Y en el eje Y tendríamos el porcentaje en el cual en esos días el hormigón se fragúa, o sea, se endurece. Y estos puntos son la unión de puntos sucesivos. Está mucho más cerca, mucho más cerca. Te lo voy a poner los 5 puntos. ¿Le entendiste, Carlos David? Sí, clarito, se entendió. Ingeniero, esto es para mostrar más rápido, una manera más sencilla y rápida de qué es un histograma. O sea, el polígono de frecuencia es una simplificación a qué es un histograma. Y sencillamente ese gráfico lo sacamos de la tabla de frecuencia, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Estos puntos son puntos medios. Todos estos puntos son puntos medios. Exactamente. Le faltó un poquito al grupo armarse con gráficos de cómo salió la... Bueno, no, el miércoles pone el otro grupo el mismo tema, no quiero darle idea, pero ya más o menos han visto las preguntas. Ideal hubiera sido ver cómo se arma una tabla de frecuencia, un polígono de frecuencia, de dónde salen los gráficos, cómo se utiliza. Bueno, no sé, veremos el día miércoles cómo se pone el siguiente grupo. Dame, por favor, nuevamente el anfitrión. Ya, Oringa. ¿Dónde está? Ahí está. Ingeniero, disculpe, ¿yo podría hacer una pregunta? Ahorita un segundito. Ya te Terminamos y vienen las preguntas libres, ¿ya? Ya te No, no estoy todavía. ¿No está? No. Lo voy a buscar. Es anfitrión. Dale a participantes y en el lado derecho te va a aparecer, ahora sí ya, bien. ¿Me puso 5? Más 5 puntos. Ahorita el que tenga una pregunta enseguida, ¿ya? Vamos por Arandi Aventura, Laura. Araú Rivero, Luis Fernando. Arnés Barrero, Edgar. Presente, ingeniero. ¿Tenés pregunta? Sí, ingeniero, tengo una. Quisiera saber si me podría dar la definición de rango y cuál es su fórmula, por favor. A Rodríguez. Compañero. Definición de rango y cuál es la fórmula. Rodríguez. Bueno, el rango es un conjunto de elementos que se encuentran dentro de un intervalo. Yo precisamente eso expuse algo relacionado, porque el rango es el límite máximo menos el límite menor, x máximo menos x mínimo. Eso es la fórmula. Perfecto. Bien. Última pregunta y después pasamos al que quería preguntar libre. Un segundito. Vallejos Velázquez. Barrientos Padilla. Bautista Fernández. Acá, ingeniero, ¿será que mi pregunta es de la moda? Un subtítulo, no lo entendí muy bien. ¿Me podría explicar un poco más acerca de ese subtítulo? Por favor, respondele López Ábalos, ¿qué es la moda? Buenas noches, ingeniero. La moda es el valor que aparece más dentro de un conglomerado. O sea, es el que se repite más veces, ¿no? Esa sería la moda. Exactamente. ¿Le entendiste, Bautista? Sí, ingeniero. ¿Ya despejaste tu duda? Más o menos, ingeniero. A la pinta, ¿qué no le entendiste?
Mira, vámonos. A ver, alguien del grupo que le dé un ejemplo práctico de lo que es en ingeniería civil, por 5 puntos adicionales. Alguien del grupo. ¿Qué ingeniero? Nombre. José Carlos Melgar. Ya, a ver, José Carlos. ¿Me puede...? Bueno, se lo voy a explicar. La moda es un dato que se repite en varias ocasiones. En una construcción podemos usar ciertos materiales el primer mes, o por ejemplo, calamina. Y en los 12 meses, quizás la calamina solo la usemos en 3 meses. Eso significa que el material de moda en esos 3 meses es la calamina. Así, totalmente así, súper claro. El material que se repite durante la obra, ese es el que se considera el material de moda. Exacto, hablando de materiales, no le va a decir la calamina en la moda para toda la construcción. Porque no, claro, o sea, dependiendo. Está muy bueno tu ejemplo, Melgar. Bien, ¿le entendiste ahora sí, Bautista? Perfecto. Sí, lo entendí muy bien. Por ejemplo, en una construcción, ¿vos tenés idea cuál es el material que vendría a ser una moda? ¿El material de moda en una construcción? ¿Yo? No, a Bautista, le digo a Bautista. El cemento, creo bien, que es excelente. Bien, el cemento vendría a ser un material de moda. Es el que más se repite. Muy bien, Bautista, bien. ¿Alguien tenía una pregunta por ahí? ¿Tengo chance por una pregunta? Yo ingeniero. Yo ingeniero. Esto es sin punto, Bueno. simplemente una aclaración de duda nada más. Yo no estoy muy bien si ha respondido a mis compañeros sobre la ojiva porcentual. Quería saber cuál es la diferencia entre el polígono de frecuencia y la ojiva. La ojiva ni la tocaron. Yo te pediría, por favor, Vallejos, la preparé esa pregunta, es buena pregunta para el siguiente grupo porque no la han mencionado acá lo que es la ojiva. Y que la pregunté el día miércoles. Yo te voy a poner como primero para tu pregunta. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Bien. El miércoles, jóvenes, nos vemos con el mismo tema. Expone el otro grupo. Les voy a mostrar ahorita la tabla de exposición del grupo. Si me permiten un segundito. Esa es la tabla de exposición del grupo. Presentación de la exposición, tienen un 65, estuvieron uniformados, medio borroso su fondo, pero es interesante el fondo del grupo como grupo. Una exposición general de 55, una presentación de 55, no tuvieron perfecto, tuvieron sus fallas, sus errores, principalmente cuando le preguntaban, ¿no? Y tenemos la comprensión del grupo, que estas son las personas que han preguntado, y aquí los que han respondido tienen, lo que tienen -5 es lo que están en paréntesis, sobre la nota del grupo. La nota del grupo final es esta, 71. Y los que han expuesto y han respondido su pregunta ayudándole al compañero, tienen 5 puntos sobre la nota final adicional a los 5 puntos de la materia. Entonces, nota general del grupo, 71 y 61. ¿Alguna pregunta?